El montículo no parece capaz de sostener un juicio, piedra, polvo, espinos bajos, un silencio que se deja herir por el viento y luego vuelve a cerrarse. En el Negev hay lugares así, elevaciones que hoy no dominan nada y que, sin embargo, guardan la memoria de hombres que cobraron tributo, almacenaron grano, contaron animales, afilaron metal y se acostumbraron a pensar que la fuerza podía comprar futuro. Uno de esos lugares, Telmasos, ha sido leído por algunos arqueólogos como una ventana hacia el mundo del sur bíblico. Otros discuten esa identificación y la consideran insuficiente para nombrar a Amalek con seguridad. Conviene hablar con cuidado. La arena no da permiso para exagerar, pero aún con ese cuidado, el montículo ayuda a despejar una caricatura. Amalek, en la escritura, no aparece solamente como una banda errante que ataca y desaparece. El texto lo conoce como pueblo, con rey, con memoria hostil, con persistencia. Viene de la línea de Esaú por Elifaz y Timna, según Génesis 36:12, y su nombre regresa cuando Israel todavía está aprendiendo a caminar libre. Regresa demasiado pronto. Regresa precisamente cuando la liberación aún no ha madurado en confianza. Por eso el problema no es solo étnico ni militar, es teológico, es moral, es litúrgico incluso. Amalek se mueve en la zona donde un pueblo recién rescatado decide si vivirá de la presencia de Dios o de sus propios impulsos. La Biblia conoce enemigos fieros. También conoce misericordia ofrecida a naciones. Nínive se humilla y Dios detiene el desastre anunciado en Jonás 3. Isaías llega a imaginar un día en que Egipto y Asiria entren, con Israel, en una bendición insólita delante del Señor. Isaías 19, 23, 25. Con Amalek, en cambio, la voz bíblica adopta un filo distinto. Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Éxodo 17, 16. Y más tarde, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Deuteronomio 25, 19. La severidad no necesita adornos. Ya pesa bastante. No conviene apresurarse a explicar esa dureza como si el texto fuera simple. No lo es. Si uno lee sin temblor, lee mal, porque aquí no se narra solamente el castigo de un adversario externo. Aquí se ve a un enemigo que aparece cuando Israel titubea delante de Dios, cuando la fe se adelgaza, cuando la retaguardia queda expuesta, cuando la obediencia quiere negociar. Amalek no solo hiere cuerpos, intenta herir el regreso. Por eso esta historia no se deja contar como una pieza suelta. Exige seguir sus reapariciones. En Refidim, donde el campamento tiene sed. En Horma, donde el pueblo intenta reparar su pecado sin escuchar a Dios. En los días de Saúl, cuando el mandato divino tropieza contra el cálculo del rey. En Siclac, donde David aprende a no moverse sin consultar. En Persia, donde Haman el agageo levanta un decreto contra los judíos dispersos. Esther 3.1-13. Y después, en el corazón humano, si uno se atreve a leer más allá del dato histórico, sin traicionar el texto, no toda lectura espiritual es legítima. Algunas convierten cualquier enemigo en símbolo y terminan vaciando la escritura de carne y sangre. Aquí no haré eso. Amalek fue un pueblo real. Atacó de modo real. Murieron personas reales. Las lágrimas no eran alegoría. Pero la misma Biblia enseña que los hechos pueden tener un espesor mayor que su superficie. Un ataque militar puede revelar una postura ante Dios. Una victoria puede esconder rebelión. Una derrota puede desnudar presunción. Y un nombre que parece enterrado puede seguir describiendo un patrón telmasos, discutido y silencioso. No prueba cada detalle. No necesita hacerlo.
Basta con que nos obligue a abandonar la imagen fácil. Quizá Amalek no fue solo un borde salvaje del mapa. Quizá hubo rutas, riqueza, almacenes, intereses, una economía dura sosteniendo la violencia. Quizá por eso Saúl miró el botín y vio utilidad. Quizá por eso el conflicto no se resolvía con una sola batalla. Pero incluso si la arqueología callara mañana, la escritura seguiría hablando con claridad suficiente sobre el nervio del asunto. Amalek tocó el punto donde un pueblo aprende a depender de Dios. Y allí, justamente allí, empezó todo. La retaguardia Israel llegó a Refidim cargando una libertad todavía infantil. No era poca cosa haber cruzado el mar. No era poca cosa haber visto a Egipto quebrarse detrás, con los carros hundidos y el canto todavía fresco en la orilla. Pero la memoria humana no tarda en encogerse cuando la garganta arde. Éxodo 17 no presenta un pueblo sereno, sino un campamento crispado por la sed. Las palabras se vuelven ásperas. La queja ya no suena como súplica, sino como litigio. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Éxodo 17.3. El rescate reciente no alcanza para gobernar el presente. Moisés clama. Dios manda golpear la roca en Horeb. El agua corre, pero el episodio no queda nombrado por el alivio, sino por la herida interior que lo rodeó, Masa y Meriba, prueba y contienda, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Éxodo 17:7. Ese, o no, abre una grieta. La escritura no pierde tiempo entre pregunta y la llegada del enemigo. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Éxodo 17:8. En Deuteronomio, cuando Moisés vuelve a recordar el hecho, añade el ángulo moral que el primer relato deja a un lado. Amalek salió al camino, atacó a los débiles que iban atrás, a los cansados, a los exhaustos, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Deuteronomio 25:17-18. La retaguardia no era un concepto, eran espaldas concretas, ancianos que no podían acelerar, niños que no entendían la urgencia, madres cargando más de lo que podían, animales rezagados, gente que seguía avanzando, sí, pero no al ritmo del frente. Quédate un momento en esa retaguardia. Allí no hay heroísmo visible, no suenan trompetas, no se pronuncian discursos. Hay polvo pegado a la piel, pasos cortos, la necesidad vergonzosa de ir más lento. Y hacia ese borde se dirige Amalek. No enfrenta primero a los fuertes. No busca el centro donde el pueblo conserva orden. Busca el lugar donde la liberación parece menos gloriosa y más vulnerable. Esa elección ya es una declaración moral. El texto no dice que Amalek se encontró con Israel y peleó. Dice que salió al encuentro en el momento preciso y golpeó donde el campamento se hacía más frágil. Por eso el mandato posterior de recordar no nace solo del daño sufrido, sino del carácter del ataque. Amalek no actuó como un enemigo que responde a una amenaza inmediata. Vio a un pueblo desgastado tras el éxodo y decidió probar el costo de agredirlo cuando aún estaba aprendiendo a confiar. Y Deuteronomio añade la frase que perfora todo: no tuvo temor de Dios. Deuteronomio 25:18. La violencia aquí no se define solo por su crueldad horizontal, sino por lo que revela verticalmente. Atacar así es actuar como si el Dios que abrió el mar no mereciera reverencia, como si la liberación no tuviera dueño, como si el cansancio del peregrino autorizara el golpe. Algunos intérpretes han señalado que Éxodo 17:16 contiene una frase hebrea difícil:
una de esas líneas que no se dejan domesticar con facilidad. Varias traducciones la entienden el sentido de una mano levantada contra el trono del Señor. No todos la formulan igual y conviene no construir un edificio entero sobre una sola ambigüedad. Aún así, el conjunto del pasaje admite esta intuición. En Refidim no solo se desafió a Israel, se desafió el reinado de aquel que lo había sacado de Egipto. Amalek probó si era posible tocar a un pueblo recién salvado y salir indemne, como si el Dios que lo guiaba no estuviera realmente en medio de él. Eso vuelve más grave la escena anterior. Israel acababa de preguntar: ¿está Jehová entre nosotros o no? Amalek responde con armas a esa incertidumbre. No fabrica la grieta, pero la explota. No inventa la debilidad, pero corre hacia ella. Si uno quiere entender por qué su nombre queda fijado con tanta dureza, debe mirar esa secuencia sin suavizarla. Duda, cansancio, retaguardia, ataque. La Biblia la conserva, porque ahí se ve con nitidez un tipo de mal que no espera a que el hombre caiga del todo. Le basta con encontrarlo vacilando. Todavía no había terminado la sed. El agua corría desde la roca, pero el corazón del pueblo seguía siendo un campo disputado, y ahora la disputa había tomado forma de guerra. Piedra para los brazos. Moisés no dirigió la jornada como un general seguro de sus recursos. Le dijo a Josué que escogiera hombres y saliera al combate. Sí, pero él subió a la cumbre con la vara de Dios en la mano. Éxodo 17:9. El relato divide el campo en dos alturas. Abajo, la lucha visible, el choque de cuerpos, el polvo que sube con los pies. Arriba, un anciano de pie con una vara, más cerca del agotamiento que de la destreza militar. La victoria y la pérdida empiezan a medirse de un modo que ningún estratega habría recomendado. Cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Éxodo 17:11. Hay pasajes que no deben explicarse demasiado rápido, porque si uno corre hacia el símbolo, corre el riesgo de perder el peso humano. Moisés se cansa. Ese es el dato que ordena la escena. El hombre que habló con Faraón, el que extendió la vara sobre el mar, el que golpeó la roca por mandato divino, también él llega al límite de sus hombros. Sus manos se ponen pesadas. El texto no lo disfraza, no finge que la fe elimina el agotamiento, lo expone. Y entonces aparecen los otros dos. Aarón y Hur no pronuncian un sermón sobre perseverancia, hacen algo más humilde y más decisivo. Toman una piedra, sientan a Moisés sobre ella, después se colocan a cada lado y sostienen sus manos hasta la puesta del sol. Éxodo 17:12. La imagen es sobria y casi doméstica. No hay brillo, hay peso compartido. El líder no deja de necesitar ayuda por haber sido llamado. La intercesión no deja de ser real por necesitar brazos ajenos. Israel aprende ese día que algunas victorias no se pierden por falta de sinceridad, sino por cansancio no acompañado. No pases rápido por la colina, porque allí la Escritura corrige una fantasía religiosa muy persistente, la de una fidelidad autosuficiente. Moisés no basta solo, Josué no basta solo, el pueblo no basta solo. Amalek es derrotado cuando la lucha abajo y la dependencia arriba quedan unidas, y aún esa dependencia necesita comunión humana. Aarón y Hur no reemplazan a Moisés, lo sostienen. No toman la vara, sostienen los brazos del hombre que la porta. Esa diferencia importa. Ayudar no siempre consiste en ocupar el lugar del otro. A veces consiste en impedir que el otro ceda, justo cuando la obediencia pesa más. La batalla dura hasta la caída del sol. No se resuelve en un estallido breve. Hay algo deliberado en esa duración.
Amalek no se disuelve con un gesto instantáneo. La persistencia del enemigo exige una perseverancia que dure más que el temblor del cuerpo. Y cuando Josué deshace a Amalek a filo de espada, Éxodo 17:13, el texto no permite que la gloria se cierre sobre la proeza militar. Dios ordena escribir el hecho en un libro y repetirlo a Josué. Borrará del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Éxodo 17:14. Después Moisés edifica un altar y lo llama Jehová Nisi. El Señor es mi estandarte. Éxodo 10:15. Eso también corrige el corazón. El estandarte no es la no es la astucia de Josué, no es la resistencia admirable de Moisés. El estandarte es el Señor. Israel no puede convertir esta jornada en un mito de autosuperación nacional. Si lo hiciera, ya habría empezado a repetir el error que más tarde destruirá a Saúl. La victoria no es un material disponible para alimentar el ego del pueblo, es una memoria que debe mantenerlo dependiente. Hay un dolor extraño en este episodio. El pueblo acaba de ser salvado de un ataque cobarde, y sin embargo la paz no llega en forma de descanso pleno, sino en forma de decreto. Guerra de generación en generación. Éxodo 17:16. Refidim no cierra un conflicto, lo inaugura. El altar no celebra que todo terminó. Declara bajo quién debe pelearse lo que aún no termina. Así queda planteado el patrón. Amalek aparece cuando la presencia de Dios es puesta en duda y cuando la fatiga vuelve lenta a la retaguardia. La respuesta no niega la espada, pero tampoco se entrega a ella. Exige oración, resistencia y hombros cercanos. En otras palabras, exige que Israel aprenda a vivir como pueblo de Dios y no solo como grupo que escapó de Egipto. Lo aprenderá a medias, y esa media obediencia costará años. 40 años no curan por sí solos una rebeldía. Israel escuchó el informe de los espías y prefirió el lenguaje del miedo al de la promesa. Números 14 es un capítulo pesado de leer porque muestra a una comunidad que, habiendo visto mucho, sigue creyendo poco. Lloran, murmuran, hablan de volver a Egipto, desprecian la tierra prometida, desprecian al Dios que la prometió. La sentencia llega, aquella generación no entrará. Vagará hasta caer en el desierto, salvo Josué y Caleb. Números 14, 29, 30. Entonces ocurre algo peor que el llanto, la corrección superficial. A la mañana siguiente, el pueblo se levanta con una especie de fervor tardío. Henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Números 14:40. La frase suena recta, pero Moisés oye la grieta. No es lo mismo arrepentirse que querer reparar de inmediato las consecuencias. No es lo mismo volver a Dios que correr para sentir que uno recuperó el control. Moisés advierte con una claridad que no puede prestarse a confusión. No suban, porque el Señor no está en medio de ustedes. Caerán delante de sus enemigos. Y nombra otra vez a Amalek, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros. Números 14, 42, 43. Subieron sin el arca, sin la nube, sin la palabra. El versículo es cortante. Moisés no se movió del campamento. El arca del pacto tampoco. Números 14, 44. Ellos, en cambio, se obstinaron en subir. Hay derrotas que empiezan mucho antes del golpe, en el momento en que el corazón decide actuar sin presencia y llamar a eso valentía. El resultado cae como debía caer. Amalecitas y cananeos descienden, los hieren, los persiguen hasta Horma. Números 14:45. Horma. El nombre cargará después resonancias de consagración al exterminio. Aquí suena como el eco de una verdad amarga. No toda marcha hacia adelante es obediencia.
A veces uno se mueve mucho y sigue yendo en dirección contraria. A veces la prisa religiosa es solo otra forma de no esperar a Dios. Por eso Amalek vuelve a aparecer aquí con una función terrible. En Refidim, atacó cuando Israel dudaba de la presencia divina. En Horma, golpea cuando Israel intenta avanzar prescindiendo de esa presencia. En un caso, el pueblo vacila. En el otro, presume. Amalek no es la causa única del fracaso. Desde luego, el texto no le concede tanto. La raíz está en la incredulidad de Israel, pero sí deja ver que este enemigo sabe reconocer el momento en que el pueblo se mueve sin cobertura, sin escucha, sin temor, y allí se abalanza. La escena humilla una ilusión que todavía persiste en la religión, la idea de que una decisión intensa puede sustituir una relación obediente. Israel pecó al no entrar cuando Dios lo mandó. Ahora peca al querer entrar cuando Dios le dice que no. El impulso parece contrario, pero el centro es el mismo. Siguen queriendo conducir el tiempo de la obediencia por su cuenta. Eso hace que Amalek, otra vez, no sea solo un enemigo externo. Se convierte en el testigo áspero de una vida espiritual partida. Hay algo muy doloroso en leer este capítulo junto con Refidim. En la primera escena, Moisés tuvo una piedra para sentarse y 2 hombres que le sostuvieran los brazos. Aquí, el pueblo corre sin arca, sin Moisés, sin palabra fresca. Allí hubo dependencia compartida. Aquí hay impulso sin sumisión. Allí el altar quedó nombrado. El Señor es mi estandarte. Aquí ni siquiera hay altar. Solo polvo, retirada y vergüenza. Eso importa para lo que vendrá después. Porque el problema de Amalek no puede definirse únicamente por la violencia que ejerce, sino también por el lugar donde se le vuelve a encontrar. Refidim y Horma, tomados juntos, muestran una constante inquietante. Amalek está en el borde, donde la confianza se rompe o se suplanta. Ataca al cansado, pero también sale al encuentro del arrepentimiento incompleto. Percibe cuando la fe se ha vuelto argumento y no dependencia, y deja una marca. Saúl heredará esa marca sin entenderla del todo. Riqueza en el Surel. Desierto no siempre fue pobreza. Esa frase incomoda porque hemos aprendido a imaginar el sur bíblico como una extensión casi vacía, donde solo sobreviven tribus ligeras y movimientos de paso. Sin embargo, la arqueología del Negev y de las rutas meridionales ha obligado a matizar ese cuadro. Sitios excavados en la región muestran que el desierto podía articular comercio, control de agua, almacenamiento y contactos amplios. Telmasos, al sureste de Bérseba, ha ocupado un lugar especial en ese debate. Algunos estudiosos lo han relacionado con un centro poderoso del sur en la Edad del Hierro temprana. Unos pocos han sugerido conexiones con el mundo de Amalek. Otros rechazan esa asociación y prefieren otras identidades. No conviene presentar la hipótesis como conclusión, pero sí conviene escuchar lo que esa discusión corrige en nuestra imaginación. Amalek, según la Biblia, no aparece como una sombra mínima. Tiene alcance, continuidad y, en 1 Samuel 15, tiene un rey llamado Agag. Eso ya basta para que el lector abandone la imagen de un enemigo improvisado. A ello se añade la geografía, desde Havila hasta Shur, que está al oriente de Egipto. 1 Samuel 15:7. Es un espacio amplio, duro, estratégicamente importante para quien entiende caminos, pasos, rebaños y tráfico de bienes. Si el sur tenía rutas de intercambio, recursos y vigilancia, entonces el conflicto con Amalek no fue solo un episodio de frontera. Pudo tocar intereses de peso, botines de valor, prestigios regionales. Eso ayuda a leer a Saúl sin ingenuidad.
Cuando Samuel transmite la palabra de Dios contra Amalek, recuerda primero la memoria moral de Refidim. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. 1 Samuel 15:2. El juicio no nace de un capricho repentino. Mira hacia atrás, hacia la emboscada contra el débil, hacia la hostilidad sostenida. Pero el rey que recibe ese mandato no vive en un vacío económico. Va a una campaña donde habrá ganado, estructuras, honor político, la posibilidad de exhibir triunfo y llenar corrales. Si uno imagina a Amalek solo como harapos dispersos, no entiende la tentación de Saúl. El texto dice que él y el pueblo perdonaron lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. 1 Samuel 15:9. No se codicia lo inútil, se reserva lo valioso. Aquí la arqueología, aun cuando no resuelva nombres, ilumina un aspecto del drama. El desierto meridional podía producir poder organizado. Había riqueza suficiente como para tentar a un rey. Había prestigio suficiente como para querer exhibir un enemigo capturado vivo. Había futuro económico suficiente como para disfrazar la desobediencia con lenguaje de culto. En otras palabras, Saúl no fracasa en una escena pequeña, fracasa allí donde obedecer a Dios exige renunciar a ganancias concretas. Y es precisamente eso lo que vuelve tan grave el caso. Si Amalek hubiese sido apenas un resto miserable, la obediencia habría costado menos a los ojos de la carne. Pero cuando el enemigo representa valor utilizable, la orden divina se vuelve más hiriente para el cálculo humano. Entonces aparece la tentación vieja: obedecer lo suficiente para conservar repugnancia y desobedecer lo necesario para conservar provecho. En ese espacio vive la media obediencia. No se presenta como rebelión abierta, se viste con palabras santas, aprieta el cuchillo contra lo despreciable y aparta la mano de lo rentable. Hay algo más: el hecho de que algunos arqueólogos lean ciertos sitios del Negev como centros complejos del sur recuerda que el pecado puede institucionalizarse. Amalek no era solo el impulso salvaje de una emboscada original. Podía sostenerse en redes, en mando, en riqueza, en memoria transmitida. El mal aprende a construir almacenes, aprende a custodiar rutas, aprende a parecer ordenado. Y esa apariencia lo hace más difícil de juzgar, porque una ciudad próspera convence más fácilmente que una horda exhausta. El hombre suele confundir estructura con legitimidad. Sin embargo, el montículo calla, Tel Masos no predica, solo queda ahí, como una elevación herida por el tiempo, y obliga a reconocer algo sencillo: cualquier sistema que haga de la fuerza un medio legítimo para explotar. La debilidad termina pareciendo sólido hasta el día en que ya nadie recuerda su lengua. El suelo del sur ha visto subir y bajar pueblos enteros. Algunos dejaron inscripciones, otros apenas fragmentos. Amalek dejó sobre todo un conflicto moral en el texto sagrado, y hacia ese conflicto se dirige ahora la figura de Saúl, un rey que sabrá vencer la batalla visible y perder la invisible. Agag quedó en pie. Samuel no llama a Saúl para una campaña cualquiera, le habla de parte de Jehová de los ejércitos y lo sitúa dentro de una memoria que el rey no puede tratar como asunto personal. Me acuerdo de lo que hizo Amalek a Israel. 1 Samuel 15:2. La frase es grave, no dice el pueblo recuerda, dice Dios recuerda. La historia no se ha disipado en la arena. El ataque a la retaguardia, la falta de temor, la hostilidad en el camino, todo eso permanece delante del juez. Luego viene el mandato duro, uno de los más difíciles de oír en la escritura:
herir a Amalek y ponerlo bajo destrucción total, sin reserva. 1 Samuel 15:3. El peso ético de este pasaje ha sido discutido por generaciones y con razón. Nadie debería leerlo con ligereza, pero tampoco puede rehacerlo hasta dejarlo irreconocible. El texto presenta un juicio histórico singular, ligado a una memoria singular. Saúl reúne al pueblo, desciende hacia el sur, advierte a los ceneos para que se aparten porque mostraron bondad a Israel en el Éxodo. 1 Samuel 15:6. Y ataca a Amalek desde Avila hasta Shur. 1 Samuel 15:7. Hasta aquí, el rey parece moverse dentro de la palabra recibida. La espada hace lo suyo. El enemigo cae. El territorio se abre. La campaña logra lo que debía lograr, excepto por una cosa. Agag quedó en pie. La frase no aparece así, desnuda, pero esa es la escena. Saúl tomó vivo a Agag, rey de Amalek. 1 Samuel 15:8. Y junto con el rey, el pueblo perdonó lo mejor del ganado y todo lo bueno, negándose a destruirlo. 1 Samuel 15:9. El lector siente de inmediato que la herida no está en el margen, sino en el centro. El mandato de Dios no fue destruido por ignorancia, sino administrado por conveniencia. Saúl hizo caer mucho y reservó aquello que podía rendirle honor o utilidad. Ahí aparece el verdadero rostro de la desobediencia selectiva. No niega la orden entera, la filtra. No hace falta que el texto atribuya explícitamente todos los motivos internos del rey para percibir la lógica de la escena. Un monarca que vuelve con un rey capturado regresa con trofeo. Un ejército que preserva el mejor ganado regresa con beneficio. El triunfo no solo se anuncia, se exhibe. La campaña deja de ser una ejecución del juicio divino y se convierte en un recurso político. El hombre empieza a manejar lo que Dios había declarado no negociable. Allí se repite el nervio profundo del conflicto con Amalek. En Refidim, el enemigo actuó como si pudiera tocar al pueblo de Dios sin reverenciar al Dios de ese pueblo. Aquí, Saúl actúa como si pudiera intervenir sobre el juicio de Dios sin someterse del todo a él. Cambian los protagonistas, pero el punto crítico es semejante. La soberanía divina deja de ser reconocida como soberanía. El rey no declara abiertamente su rebelión, la desempeña, retiene para sí la capacidad de decidir cuánto de la palabra obedecerá y cuánto pondrá al servicio de su propia conveniencia. Eso es más grave que un error táctico, es una forma de usurpación. La narración lo subraya con una delicadeza amarga. Y vino palabra de Jehová a Samuel. 1 Samuel 15:10. Dios habla antes de que Saúl se justifique, antes de que el rey ensaye su liturgia útil. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. 1 Samuel 15:11. La pena de Dios, expresada a la manera del lenguaje humano para que podamos soportar el juicio, no indica inestabilidad divina. Indica la profundidad de la ruptura. Saúl no ha fallado en una instrucción aislada, se ha vuelto de seguir. Sin embargo, cuando Samuel lo encuentra, el rey todavía habla como vencedor intacto. Bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. 1 Samuel 15:13. Esa frase da miedo precisamente porque no suena a cinismo puro. Suena a autoengaño religioso. Saúl ha hecho suficiente bien exterior como para narrarse a sí mismo como obediente. El problema no es que ignore los válidos, es que cree que puede incorporarlos a una historia santa. De lejos se oye el ganado. Samuel no necesita penetrar el alma del rey para responder. Le basta con escuchar el ruido de aquello que Saúl decidió conservar. A veces la desobediencia hace ruido, bala,
ocupa corrales, regresa caminando detrás del ejército. No hace falta una visión mística para detectarla. Solo hace falta no haberse acostumbrado a llamarla bendición. El drama, a esta altura, ya no consiste en si Amalek será derrotado, consiste en quién terminará pareciéndose más a aquello que debía juzgar. Porque una cosa es herir al enemigo y otra muy distinta es dejar que su lógica permanezca viva en el propio corazón. Saúl está a punto de descubrirlo, y el descubrimiento le costará el reino. Guardar lo mejor, Samuel. Deja que el rey hable. Es uno de los rasgos más duros del capítulo. El profeta no lo interrumpe al primer desvío. Permite que Saúl despliegue su defensa, quizá para que la defensa revele con mayor claridad la enfermedad. El rey culpa al pueblo y, al mismo tiempo, se reserva el mérito de la campaña. Dice que trajeron lo mejor del ganado para ofrecerlo a Jehová en Gilgal. 1 Samuel 15:15. La coartada religiosa queda tendida sobre la codicia como un paño fino sobre una mesa rota. No destruyeron del todo porque querían sacrificar. No preservaron por cálculo, sino por devoción. Así habla la obediencia cuando ya empezó a corromperse. Toma lenguaje de altar para cubrir un acto de apropiación. Samuel responde primero con memoria. Le recuerda a Saúl quién era cuando fue escogido. Pequeño a sus propios ojos, cabeza de tribus por gracia divina, ungido no por mérito, sino por llamado. 1 Samuel 15:17. Después vuelve al mandato. Lo pone nuevamente delante del rey, limpio, sin neblina, y llega la pregunta: ¿por qué, pues, no has oído la voz de Jehová? 1 Samuel 15:19. Esa es la pregunta real. No cuántas victorias obtuvo, no cuántos animales reunió, no qué impresión causó en Gilgal, solo esto: ¿oíste o no oíste? Saúl insiste en su obedeció, que trajo a Agag y destruyó a los amalecitas. En una sola frase junta confesión y negación. Pretende presentar como detalle secundario lo que precisamente reveló la raíz de su rebeldía. Entonces Samuel pronuncia una de las sentencias más conocidas y más temidas del libro. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. 1 Samuel 15:22. No es un desprecio del sacrificio instituido por Dios. Es una demolición del sacrificio usado contra Dios. El altar no puede ser soborno. El culto no puede convertirse en herramienta para legitimar la parte de la palabra divina que me conviene conservar. Samuel aprieta aún más, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. 1 Samuel 15:23. La comparación no es ornamental. La adivinación pretende acceder al poder espiritual sin someterse a la voz de Dios. La idolatría ofrece una forma manipulable de lo sagrado. Ambas buscan control, y eso es exactamente lo que Saúl ha querido ejercer: manejar el mandato, administrar el juicio, servirse del botín, retener el rey, seguir llamándose obediente. Aquí se ve con una nitidez dolorosa por qué el conflicto con Amalek no se agota en matar o no matar. El problema profundo es la soberanía. Amalek había actuado sin temor de Dios. Saúl, enviado a juzgar esa memoria, termina reproduciendo en otra forma la misma falta de temor. No embiste contra la retaguardia de Israel, embiste contra la voz que debía gobernarlo. No levanta espada contra Moisés, levanta criterio contra el mandato, cambia la figura del acto, pero el centro queda intacto. El hombre se reserva el derecho de decidir qué parte del señorío divino reconocerá.
por eso el reino se le quita. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. 1 Samuel 15:23. La sentencia no se explica por una falta menor, sino por un patrón revelado. Saúl quería una realeza lo bastante religiosa para seguir siendo legítima, y lo bastante autónoma para seguir siendo útil. Eso no puede sostenerse mucho tiempo delante de Dios. Hay una escena final en este capítulo que conviene mirar sin gusto por lo sangriento y sin esconder lo que dice. Samuel manda traer a Agag. El rey amalecita se acerca, pensando que la amargura de la muerte ha pasado, pero Samuel le responde según la medida de sus crueldades y lo despedaza delante de Jehová en Gilgal. 1 Samuel 15:32-33. El gesto es terrible. No invita a imitación privada. Sella el carácter judicial de un momento irrepetible en la historia bíblica. Agag, a quien Saúl había decidido conservar, termina cayendo no por la voluntad del rey, sino a pesar de ella. Aún así el daño ya estaba hecho. Samuel se va. Saúl vuelve a su casa. El profeta no verá más al rey hasta el día de su muerte, aunque lloró por él. 1 Samuel 15:35. Ese llanto merece ser oído. El juicio verdadero no se pronuncia con una sonrisa. El hombre de Dios puede sostener la sentencia y al mismo tiempo lamentar la ruina del ungido. Quizá porque entiende algo que Saúl no entendió. La obediencia parcial no solo ofende a Dios, vacía al hombre desde dentro. Le permite conservar ganado, prestigio, apariencia, pero le roba el reino del alma mucho antes de perder la corona visible. Siclag, en ceniza David encontró humo antes de encontrar noticias. Había marchado con los filisteos y volvió al tercer día a Siclag. La ciudad, que ya era un refugio precario para un ungido perseguido, aparecía ahora herida por el fuego. Los amalecitas habían hecho lo que acostumbraban hacer con una crueldad calculada. Habían invadido el sur y Siclag, la habían incendiado y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. No los habían matado, pero se los habían llevado. 1 Samuel 31:2. La técnica del golpe conserva una marca conocida: caer sobre lo vulnerable, apropiarse de los cuerpos más expuestos, convertir la ausencia de los fuertes en oportunidad. David y sus hombres alzaron la voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. 1 Samuel 30:4. El texto no ahorra esa desintegración. El futuro rey no aparece aquí brillante, sino roto. Sus dos mujeres han sido llevadas. Los hombres que caminaron con él ya no pueden sostener el dolor sin buscar un culpable y hablan de apedrearlo. 1 Samuel 36. La escena es casi insoportable por su densidad. Ciudad quemada, familias arrancadas, liderazgo cercado por la desesperación. Si uno buscara el mejor momento para que un hombre actúe desde el pánico, lo encontraría aquí, pero David hace algo que Saúl no hizo. David se fortaleció en Jehová su Dios. 1 Samuel 36. No es una frase sentimental. No significa que se animó con una consigna. Significa que, en medio del derrumbe, no convirtió la urgencia en permiso para actuar por cuenta propia. Llama a Abiatar, pide el efod y consulta. Perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. 1 Samuel 38. La respuesta viene clara: persigue, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. La diferencia entre esta escena y Horma es abismal. Allí el pueblo subió sin palabra, con un remordimiento impaciente. Aquí David solo se mueve después de preguntar. Allí la derrota estaba escrita antes del primer paso.
Aquí la restauración comienza antes de la primera carrera, en el acto invisible de consultar. Detente un instante en ese detalle. El hombre que acaba de perderlo todo no se precipita. El hombre a quien sus propios compañeros quieren apedrear no usa el peligro como excusa para evitar la voluntad de Dios. No convierte el sufrimiento en licencia para la autosuficiencia. Se fortalece en el Señor y pregunta: hay una madurez espiritual aquí que no suena triunfal, sino aprendida a golpes. David sabe que un corazón quebrado puede oír mal. Por eso no absolutiza su dolor. Lo lleva delante de Dios. Persecución sigue, con sus propios matices. 200 hombres se quedan atrás junto al torrente Besor, porque están demasiado agotados para continuar. 1 Samuel 30:10. Otra vez aparece la fatiga. Otra vez la guerra se cruza con los límites del cuerpo. Los 400 que siguen adelante encuentran a un egipcio abandonado por su amo amalecita, enfermo en el campo desde hacía 3 días y 3 noches. 1 Samuel 30:11-13. David no lo usa y lo desecha, lo alimenta primero, le devuelve fuerza, y ese hombre se convierte en guía hacia el campamento enemigo. El contraste moral es silencioso y profundo. Amalek abandona al siervo débil. David levanta al extranjero caído y, por esa misericordia, recibe dirección cuando, por fin allana a los amalecitas. Estos comen, beben y celebran el gran botín tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. 1 Samuel 30:16. La escena recuerda algo del corazón de Saúl, el enemigo convertido en administrador satisfecho del despojo. El golpe sobre los frágiles traducido en banquete. David cae sobre ellos desde la tarde hasta la noche del día siguiente, y escapan apenas unos pocos jóvenes montados en camellos. 1 Samuel 30:17. El resultado se resume con una precisión luminosa. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo, y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. 1 Samuel 30:18-19. Todo. La palabra resplandece porque contradice la experiencia común. No todo se recupera en esta vida. La Biblia misma conoce pérdidas irreversibles. Por eso este episodio no debe transformarse en garantía simplista. Es un acto particular de restauración, no una fórmula automática. Pero sí deja un testimonio fuerte. Allí donde Saúl permitió que el cálculo contaminara la obediencia, David se sostuvo en la consulta y encontró restitución. Allí donde Amalek había vuelto a actuar según su costumbre, tomando a los vulnerables, Dios respondió con una recuperación completa. Aún hay una última lección. Cuando David vuelve y algunos hombres malos y perversos quieren negar parte del botín a los 200 que se quedaron atrás, David no lo consiente. Establece que los que fueron a la batalla y los que guardaron el bagaje participen igualmente. 1 Samuel 30:22-25. Otra vez la comunidad sostiene la victoria. Otra vez se protege a los agotados en vez de despreciarlos. Donde Amalek explota la debilidad, David la reintegra. Donde el enemigo se para, la obediencia vuelve a tejer. No es una perfección sin sombra. David tendrá otras caídas, pero en Siclac queda grabado el contraste. El mismo nombre enemigo, 2 reyes distintos, 2 respuestas distintas, 2 resultados distintos. Uno mira el botín y se pierde. Otro pregunta y recupera. Uno administra la palabra de Dios. El otro se deja gobernar por ella. Siglos después, cuando parezca que Amalek ya no cabalga en el desierto, su nombre volverá a levantarse en un palacio persa. Él,
Agageo, el libro de Esther, trabaja con ausencias, no nombra a Dios de manera explícita. No menciona Jerusalén, no sitúa a su pueblo en el centro de su tierra, sino disperso bajo la maquinaria de un imperio inmenso. Es un libro de banquetes, decretos, insomnio, puertas del palacio, vestidos reales y miedo administrado por sellos. Todo parece moverse por intrigas humanas, y sin embargo, la providencia respira por debajo de cada página. Precisamente en ese ambiente, donde la identidad parece diluirse en la corte, reaparece la antigua sombra. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Hamedatha Agageo. Esther 3:1. Agageo, el término ha cargado lecturas diversas, pero dentro de la tradición bíblica y judía, fue oído muy pronto como una resonancia de Agag, el rey amalecita que Saúl había dejado con vida. El texto de Esther no necesita desarrollar un árbol genealógico completo para que el eco funcione. Basta el nombre, basta que el lector que recuerda 1 Samuel 15 sienta como una desobediencia antigua parece haber dejado una semilla amarga. Allí donde un rey de Israel se reservó el derecho de no completar el juicio, emerge siglos después un enemigo con acceso al sello imperial. Amán no se conforma con herir a un hombre. Se irrita porque Mardoqueo no se inclina ante él y considera poca cosa poner la mano solo sobre Mardoqueo. Procura destruir a todos los judíos que hay en el reino de Asuero. Este es 3.5.6. La escala del odio delata algo más que susceptibilidad personal. Hay en él una voluntad de desarraigo total. El decreto se redacta para destruir, matar y exterminar en un mismo día a jóvenes y ancianos, niños y mujeres, y para apoderarse de sus bienes. Esther 3:13. La fórmula hiela la sangre por su amplitud. No busca corregir una insolencia. Busca vaciar un pueblo. De nuevo, el golpe apunta a los vulnerables.